siente agotado. Tú has venido por ellos también, Señor, para levantarlos. Has venido para consolar también a aquellos que pasan por momentos difíciles, por momentos, Señor, de pruebas, de tristezas. Muchos, Señor, en esta pandemia han perdido seres queridos, han fallecido y hasta el día de hoy no pueden superar todavía, Señor, esta crisis emocional. Pero tú has venido, Señor, para fortalecer, tú has venido para animar, para consolar, para levantar al caído y también para dar a los muertos espiritualmente para que sean resucitados, Señor. Qué obra más linda, más maravillosa de la que tú has podido hacer, Señor. Antes dice tu palabra que andábamos muertos espiritualmente, según las corrientes de este mundo. Que tú nos diste vida, que ya no estamos muertos, hemos pasado de muerte a vida a través de Cristo Jesús. Y esta es la hora más linda, es la hora más preciosa, más maravillosa, la salvación del alma y levantarnos de las tumbas frías y vacías, Señor. Gracias, Padre bendito, por esta obra preciosa. Como dice tu palabra, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Señor, no tenemos realmente palabras como agradecerte por tu obra maravillosa. Bendice toda la iglesia de Pamplona, Señor, nombre por nombre en este momento. Si alguien está desanimado, si alguien está enfermo, si alguien está decaído, si alguien eh, siente con alguna dificultad, Señor, levántalo, ayúdale, Señor, fortalécelo, como dice tu palabra. Muchas gracias, Padre, te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 En este tiempo vamos también a escuchar la palabra del Señor y vamos a invitar a nuestro hermano Lucio para poder dar la palabra del Señor. Gracias, pastor, gracias, hermana. Antes de iniciar con la exposición de la palabra, permítame orar un instante, mis hermanos. Ha sido un tiempo muy hermoso este tiempo de oración y vamos a orar también para que el Señor nos guíe en la palabra. Señor, gracias te doy por este maravilloso tiempo que tú, Señor, me regala, me concede para poder compartir tu palabra. Es un privilegio para mí, Señor, abrir la palabra, alimentarme y alimentar también a los hermanos de la iglesia. Señor, sé tú a través de tu Espíritu Santo que estés hablando. Te pido por cada uno de mis hermanos que está conectado en estos momentos, que puedan entender, dar entendimiento, Señor, de lo alto. Abre sus corazones, sus oídos, Padre. Y también, Señor, como se ha orado, Padre, que no impida nada, ni un pecado, Señor, el estar en comunión en esta noche, Padre. Gracias te doy una vez más, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a iniciar este tiempo. Vemos esta imagen muy contundente, ¿no? Es un monte y un versículo que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Este culto de oración, ¿no?, que me han encomendado, tiene como título Unidad y Armonía. Va a estar, ¿no?, en este Salmo 133, en el versículo 1 y 3. Es un salmo pequeño, pero con un mensaje muy grande para cada uno de nosotros, mis hermanos. Así que el Salmo 133, el verso 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, ¿no?
justo es el título, parte, ¿no? Unidad y armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. El verso 2 nos dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y termina en este tercer versículo que dice, una característica más de esa unidad y armonía, dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Bien, mis hermanos, estos son los 3 versículos que comprende este salmo y vamos a desarrollarlo. Les presento 2 imágenes en las cuales la primera imagen podemos observar es un reloj, ¿no? Mecánico a perilla, y donde si observamos en esa unidad, en ese reloj, hay varias piezas y todas esas piezas, ¿no? Miren cómo funciona su trabajo, cada una de esas perillas hace un trabajo. En la figura número 2 es una orquesta sinfónica donde todo ese conjunto forma una unidad, pero ahí en esa unidad está distribuida por secciones, por instrumentos, que hacen una unidad y cuando vemos que entonan una nota, una canción o una melodía, hay armonía. Y vemos que en la música, aquí hay este rectángulo rojo, vemos que ese es el espacio del maestro que dirige esta orquesta, ¿no? Y la pregunta que yo les planteo, ¿qué pasa si una pieza falla? ¿Seguirá trabajando el reloj? La otra pregunta que les planteo, ¿es posible encontrar la unidad y armonía en la iglesia? Si en la música vemos que esto se da, hay una persona que dirige, ¿será posible que la unidad y la armonía en la iglesia pueda ser dirigida y pueda ser dirigida por una persona? Vamos a encontrar las respuestas escudriñando la palabra. Y una tercera pregunta, algo personal, un reto para cada uno de nosotros. Y examinarnos, ya estamos a puertas de culminar el año 2021. ¿Qué lugar le das a la unidad en tus relaciones interpersonales? Eso vamos a vivir en armonía. no me respondan, cada uno hace su análisis, ¿no? ¿Qué lugar le das a la unidad en tus relaciones interpersonales? Bien, para ir despejando, solucionando, vamos viendo primeramente qué entendemos o qué es la unidad, ¿no? Según los diccionarios, ¿no?, de la lengua española, encontramos que etimológicamente el término unidad es procedente del latín unita, dice, y está definido como todo aquello que se representa de manera homogénea, mire, compacta, algo que no permite la división, ya que significaría la deformación de su esencia. Entonces, ese es en el término del diccionario de la lengua española. Pero también vayamos a ver bíblicamente qué nos habla de la unidad. Y los invito ahí, ¿no?, en su Biblia, en capítulo 17, Juan 17, 20 al 23 dice, ¿no? Los que tienen ahí su Biblia, aquí Jesús está hablando y a la vez está orando cuando dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos,
para que todos sean unos, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo le he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Miren, el Padre y el Hijo dice, somos uno. Yo en ellos, ¿no? Para con nosotros, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Vemos cómo aquí Jesús habla y nos indica, ¿no?, la unidad que es el Padre, el Hijo y el Espíritu, uno solo. Bíblicamente, o sea, estamos hablando de esa unidad. Y como dice, no hay deformación en la esencia. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son un solo Dios y una sola esencia. ¿Y qué más podemos definir sobre lo que es la unidad bíblicamente en Efesios capítulo 4, el verso del 1 al 6? El apóstol Pablo está hablando y dice, pues yo preso en el Señor, os ruego, ¿sí?, que andéis como es digno de la vocación en que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre. Interesante, dice, ¿no? Soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar, miren, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aún, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es todo, es sobre todo y por todos y en todos. Eso es la unidad bíblicamente. Es una unidad compacta, homogénea. Tenemos un solo Padre, un solo Espíritu, un solo bautismo. Para entender, asimismo también, ¿qué es la armonía? Y hemos visto, ¿no?, la unidad. Desde el punto de vista del diccionario español dice, desde una perspectiva general, la armonía es el equilibrio de las proporciones entre las distintas partes de un todo y su resultado. Siempre connota, mire, belleza. Y es así como vemos en una orquesta sinfónica, ¿no? Están divididas las partes, pero cada parte tiene una nota que toca con esa armonía que le da la belleza y la calidad a la música. Es así como entender la unidad y la armonía. Somos partes del cuerpo de Cristo, somos muchas partes, pero cada una tenemos que tener esa unidad y esa armonía cuando tenemos que servir al Señor. Aclarando estos puntos de la unidad y la armonía, vayamos a entender ya el pasaje que hemos comprendido. Realmente este salmo nos habla de la hermandad del pueblo de Israel, o sea, a través de un tiempo de peregrinaje, ¿no? Aquí en nuestro país también se desarrollan los peregrinajes, ¿no? Por ejemplo, en el norte, yo recuerdo en Ayabaca, la cruz de Ayabaca, en mi mismo pueblo, en el mes de septiembre, vienen distintas personas del Perú, llegan a Paita, son peregrinos, dice, vienen a adorar, bajan a hacer promesas a la Virgen de las Mercedes. Entonces, en ese contexto es como este salmo comienza desde el Salmo 120 a desarrollar, ¿no? Pero esa hermandad, esos peregrinos al llegar a Jerusalén, ¿no? O sea, veían cómo vamos a encontrar, ¿no?, el templo de Dios hecho por David. David, el rey David, era el que en este momento es el que autor de este salmo, y los peregrinos, ¿no?, cantaban estos salmos al momento de hacer el peregrinaje. Y es así como observamos que desde el Salmo 120,
vemos que hay un cántico de angustia, un cántico, ¿no?, en que dice todavía convivo con personas mentirosas, toda esta cosa, ¿no? El Salmo 122, el rey David está pidiendo por la paz. Miren cómo ubica la paz en Jerusalén. En el Salmo 125 nos habla de los montes que rodean a Jerusalén y la paz que le brinda, ¿no?, a Jerusalén. Y el Salmo 127, el Salmo 128, llega a hablar de la paz de la familia y sobre Israel. Y llegamos al Salmo 133, que nos va a hablar de la paz. Pero esa paz que, como dice en Efesios 4, ¿no?, solítizo en guardar la unidad. Entonces, para que exista esa unidad y esa armonía, es un requisito fundamental la paz. El rey David habrá, ¿no?, en qué momento, como no dice específicamente dónde se encontraba cuando redactó este salmo, pero él sí vio de muy cerca cuando vivió con el rey Saúl, y vio que tal vez no había esa paz, porque el rey Saúl tuvo muchos problemas con sus hijos, y hasta él mismo pudo experimentar que no había paz, porque fue perseguido, fue atormentado también, ¿no? Pero vemos que este salmo, ¿no?, en el verso 1, cuando dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Para el rey David, lo vio esto algo bueno, algo maravilloso, porque dice cuán bueno, y lo cuán bueno, lo único que sabemos que lo bueno viene de parte de Dios. Dios es el que da las cosas buenas, y realmente para experimentar lo bueno de Dios y ver lo delicioso que es habitar en los hermanos en armonía, es que también es obedecer la palabra, es mirar, ¿no?, lo que el Señor quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Tal vez para algunos no es tan bueno y no es delicioso habitar en los hermanos en armonía. Tal vez cuando se ha visto en los casos en la iglesia, ¿no? Quise buscar una foto que tenía de la construcción que se hizo en el 4º piso, donde estuvimos cambiando, ¿no?, el techo de la iglesia, y todos trabajaban unidos, la música, había una unidad, y decía, cuán bueno y delicioso es habitar. Todos apoyaban. O sea, había una unidad en lo que hacíamos, había unidad en lo que hablábamos, una unidad en el trabajo, en todas estas cosas. Entonces, vemos que el estar unidos es bueno, nos da esa armonía, y aquí todos aportaban, todos trabajaban. Y eso es lo que el rey David, tal vez, él daba a entender cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Realmente que no es muy fácil, ¿no? Aquí vemos pues que la voluntad de Dios, porque Él quiere que andemos en las cosas buenas, que estemos unidos en la mente, en espíritu y en trabajo. Y es así como, por ejemplo, en 1 Corintios, en el verso 1:10, ¿no?, su Biblia dice, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, miren, divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, esto es bueno, la unidad, esto es olor agradable, produce armonía al Señor. Y el rey David lo enfocaba de esa manera. De la misma manera, en Juan,
14:15, ¿no? Nos habla y nos dice, miren, para que sea, ¿no?, delicioso, dice pues, si me améis, guardar mis mandamientos. Si nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos con Él, pues tenemos que amar su palabra y guardar para que sea agradable, sea delicioso esa unión y esa armonía. Y es así que cuando alguien, un líder o el pastor o Dios nos manda, hagamos las cosas con agrado y no con desagrado, porque muchas veces humanamente tenemos que dejar cosas del mundo y no queremos dejarlo. Y como no amamos la palabra, no obedecemos sus mandamientos, no nos parece delicioso el habitar. Y nos molestamos a veces, ¿no?, en asumir lo que la palabra de Dios nos dice para estar unidos y estar en armonía. Interesante lo que el rey David está planteando. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Personalmente, veo que ahora en los espacios de las habitaciones, ¿no?, ya no encontramos a veces las casas como algunos tienen su casa, un terreno. Ahora se ha optado por la construcción de edificios que se llaman condominios. En un edificio hay un promedio de 128 personas. Todos estamos unidos aquí en ese condominio, pero no hay armonía. No hay armonía. Realmente el mundo también en estos tiempos está unido con la tecnología, está hiper tecnológico, todos se pueden unir, pero no hay armonía, no hay esa armonía. Por eso la pregunta que planteaba, ¿podrá la iglesia desarrollar la unidad y la armonía? Claro que sí, porque nosotros somos parte de un cuerpo y ese cuerpo es la cabeza de Cristo y nosotros tenemos un solo hablar, una forma de actuar, una forma de estar unidos, que es a través de Cristo Jesús, que reconocemos el sacrificio que hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, es bueno y delicioso habitar los hermanos en armonía. El verso 2 nos va a hablar de esta característica que el rey David nos dice sobre lo bueno que es estar juntos y en armonía. Y una de estas características, dice en el verso 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Cuando hablamos del óleo, es este aceite, ¿no? Este aceite que, según en Éxodo 30, del 23 al 25, este era el aceite que se usaba para ungir. Y en este caso, está hablando de Aarón. Recuerden que Aarón era el hermano, ¿no?, de Moisés. Y Aarón fue el principal o el primer sacerdote del pueblo de Israel. Entonces, en Éxodo 30, vamos a ver en el verso 23 y 25, miren este aceite cómo estaba conformado. Dice, tomando especias finas, miren, especies finas de mirra, excelente, de 500 ciclos, y de canela aromática, la mitad. Esto es 250, de cálamo aromático, 250, de casia, 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva, un hi. Y hará de ellos aceite de la santa unción superior, ungüento según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Era una especie de aceite con un aroma especial que iba a identificar al sacerdote, al ungido. Entonces, este beneficio que tenemos de la unidad, ¿no? Y vemos que en Levítico, ¿no?,
ahí está, vamos a ver cómo Aarón, ¿no? Dice que fue, ¿no? Desde la cabeza hasta los pies, y realmente, si vemos bíblicamente, en qué consistía, ¿no? Porque se le ponía, digamos, una instrumental, se le puso para que pueda, ¿no? Ahí es Levítico 8, un error ahí, en Levítico 8. ¿No? Levítico 8. Y dice desde el verso 6, entonces Moisés hizo acercar a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después del manto y puso sobre él el ofrón y lo ciñó con el cinto del efón y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, miren, y puso dentro de la misma los urim y los tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema, la santa, como Jehová había mandado a Moisés. El verso 10 dice, y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y lo santificó y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos los utensilios y la fuente, su base, para santificarlo. Y derramó, el verso 12, del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Según ese pectoral, ¿no? Dicen algunos estudiosos que tenía una especie de unas piedras que representaban las 12 tribus, y era lo que el rey David quería expresar, la unidad de su pueblo, el pueblo de Israel, y que ese aceite que se ungía, en este caso Aarón, era pues un aceite con un perfume que cuando caminaba se sentía, ¿no? Que estaba ungido. Y la pregunta que planteamos, ¿cómo nos sentimos nosotros si somos parte de la unidad? Porque también nosotros hemos sido ungidos con el aceite a través del Espíritu Santo, porque hemos sido un pueblo escogido también. Y realmente mostramos ese aroma de ungimiento que nos permite decir que estamos en unidad. Realmente, le decía, ¿no? En Primera de Pedro 2:9, nos dice pues que, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hemos sido ese pueblo escogido, sacerdotes, hemos sido ungidos también. Recuerden que el aceite representa la unción. Y en estos tiempos también nosotros hemos sido ungidos a través del Espíritu Santo. Y mostramos ese aroma porque es lo que agrada a Dios, la condición de la unidad y de la armonía. Pregunta que cada uno reflexionamos. Y finalmente la otra característica del verso 3 que dice, ¿no? Como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. El Hermón, ¿no? Es un monte que está al norte de Israel y tiene una altura de más o menos 2.815 metros sobre el nivel del mar. Es decir, es el monte más alto de Israel. Luego está el monte Sión, ¿no? El cual, si vemos en esta imagen, está siempre cubierto, los estudios dicen, de nieve, ¿no? Y mantiene, como dice, el rocío, ¿no? El rocío es esa descarche, no es como la lluvia, pero mantiene esa frescura, esa zona la mantiene verde. Y es ahí cuando finalmente el verso dice, ¿no? Ahí donde envía Jehová bendición y vida eterna. Realmente, en el Salmo, este Salmo, lo que le agrada al Señor, ¿no? Estas dos características que da sobre el óleo del buen perfume y el rocío
aquellos que anhelan la unidad y están en armonía, están en el cuerpo de Cristo, y lo hacemos con mucha obediencia. Quiero finalmente, a manera de conclusión, ¿no? La unidad, pues, es un aroma agradable para Dios, es ese aceite de unción. Y si no estamos en unidad por algún motivo, como hemos orado, por los pecados, por la limpieza, a veces Dios conoce, pero internamente debemos confesarle al Señor y ser rápidos para pedir perdón y volver a la unidad, porque si no, de repente no vamos a oler con ese perfume, ese aroma que Dios nos ha ungido, y no nos va a permitir en este momento estar en esa unidad y trabajar en armonía. Si no anhelamos la paz, nuestro aroma no agrada también a Dios. La unidad se construye en la llenura del Espíritu Santo y en la obediencia de su palabra de parte del creyente. Su mandato, el apóstol Pablo dice, ¿no? Sed lleno, nos dice constantemente, y hay que ser obediente para estar en la unidad. Si esto no se cumple, pues nunca vamos a estar, podemos estar físicamente, estar ahí, pero en unidad, en hablar, en pensar, en lo que dice su palabra, en un solo mismo espíritu, no nos va a permitir desarrollar lo que el Señor quiere hacer en la vida de nosotros. Y para servir con agrado a Dios, debemos de estar en unidad y en armonía. Espero que haya podido llegar a través de esta pequeña porción y esclarecer lo que es la unidad y la armonía desde el punto de vista del rey David, que explicó en ese contexto, y la palabra de Dios que nos habla en el tiempo de nuestra era. Vamos a orar, mis hermanos, para terminar. Señor, gracias te doy por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias también, Señor, por ser parte del cuerpo, que formamos parte de la unidad. Tal vez, Señor, no hemos estado entonando esa melodía, esa nota que forma parte de la armonía que tú quieres que tu iglesia, para que, como dice tu palabra, el mundo vea que estamos unidos, que tú y el Padre están en uno solo. Señor, anímanos a vivir en unidad, que seamos siempre en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones en el trabajo, en la casa, seamos ese imán de unidad y de armonía, que puedan decir, wow, cuán delicioso es estar en unidad los hermanos. Gracias, Señor, te doy por la iglesia, por aún mis hermanos que no han podido conectarse en esta noche. Tú conoces, Señor, su corazón, sus preocupaciones. Te pido que tú, Señor, los guíes, les des solución y los traigas con bien a sus hogares. Gracias, Padre, porque un año, a pesar de muchas dificultades, te hemos buscado, te hemos adorado. Aún fallándote, Señor, te pedimos perdón, sabiendo que el próximo año podemos mejorar mientras estamos con vida. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Agradecemos al Señor por su palabra, y en este tiempo de culto de oración, gracias, Lucio, queremos poder entonar esta alabanza al Señor, como hemos aprendido hoy sobre la unidad y Salmo 133. Vamos a cantar esta alabanza. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar en unidad y alabarle a Él, amén. Vamos a confesarlo esta noche. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar en unidad. Dilo. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar en unidad. Alábale. Alábale. ¿Puedes decirlo? Alábale.
Alábale con gozo. Cuán bueno y cuán delicioso. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar en unidad. De alabarle a Él, solo a Él. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar en unidad. De alabarle a Él, solo a Él. Alábale, 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 y a su nombre. Aleluya. Que se escuchen tus palmas en esta noche. Cuán bueno es alabarle a Él. ¿Cuántos pueden decir amén? Cuán bueno. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar en unidad. Y alabarle a Él, solo a Él. Con libertad. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar en unidad. Y alabarle a Él. Hoy decimos solo a Él. Alábale, 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 alábale. Aleluya. Y a su nombre. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar en unidad. Dilo. Oh, cuán bueno y cuán delicioso es habitar en unidad. Sí, alábale, 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 alaba al Señor, alábale, 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 alábale. En este tiempo voy a invitar a nuestro hermano James. Buenas noches, mi hermano James. Si puede orar por los diezmos y ofrendas antes de pasar a los anuncios. Me pidió que orara. Ya. Vamos a orar, hermano. Con los anuncios. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que tenemos de pedirte que nos anime, Señor, a seguir diezmando y ofrendando de lo que tú nos das siempre diariamente a cada uno de tus hijos, Señor. Gracias por tu misericordia, tu compasión hacia cada uno de nosotros. Sigue, Señor, proveyendo, Señor, durante este año que viene. Y también este año que está terminando, Señor, nos has sostenido con tu gracia, Señor. Gracias, Padre, por este propósito que tiene tu iglesia, también por el mensaje de la unidad y armonía, que todos de alguna forma, Señor, actúen, Señor, tus hijos en la prosperidad de tu congregación de Pamplona Alta, Señor. Te suplico, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahí están los números de cuenta, hermanos, para en soles del BCP y también en la cuenta interbancaria. Muy agradecido, hermano. Gracias, mi hermano James. Queremos también dar los anuncios
Queremos en este tiempo poder hacerles recordar que nuestros jóvenes y adolescentes tienen su reunión el día de mañana a las 10 de la noche con su tiempo de devocional, transformados, un viaje cristiano y urbano. Mañana, damas, no tenemos, hemos quedado ya en la reunión de mujeres. También este sábado, las reuniones virtuales en los varones no va a haber, en los adolescentes, nuestro hermano Jason, jóvenes, no hemos conversado si tienen su reunión última, pero queremos motivar. Diego, que estás ahí, si tienes anuncios para los jóvenes. Dieguito. Bueno, vamos a seguir los anuncios. El culto de adoración es a las 11 de la mañana. No se olviden, seguimos en el culto, tiempo de adoración. Hemos hablado de la unidad, mantengamos en la unidad, amada iglesia. Seguimos unidos, como hemos hoy reunido como en culto de oración. También queremos motivar a seguir unidos, unámonos, hagamos un alto a nuestras labores y sentámonos y poder adorar juntos al Señor y escuchar juntos la palabra del Señor. En Iglequic, también el día domingo han tenido a la 1:00 en Zoom, y este domingo 26 también van a tener su Iglequic por Zoom a la 1:00. El día jueves tenemos nuestra clausura de la Academia Bíblica y queremos motivarles, amada iglesia, que no dejen de poder reunirnos, ¿no? Este culto de oración, la palabra de Dios, pero también va a haber un tiempo presentar a nuestros hermanos que han culminado y también nuestros maestros estarán presentando a los alumnos. El 30, 7:30 estamos empezando. El kilo de amor también queremos motivar, iglesia, a seguir dando. Si no has llegado todavía a dar, puedes dar una llamada a nuestra hermana Peregrina o también dejar a nuestra hermana Sonia, que va a ser de mucha bendición para las personas que necesitan. Muy bien, que el Señor los bendiga, amada iglesia. Estamos felices, agradecidos al Señor por este tiempo precioso que hemos pasado en oración, la palabra, y estamos muy felices de poder terminar juntos en armonía, y agradecer a mis hermanos por participar en este culto de oración, y que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Nos estamos viendo el día domingo a las 11 de la mañana. Que el Señor los bendiga, amada iglesia. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga a cada uno. Gracias, Lucio, por la palabra. Ya, pastor, Ya, gracias, pastor. bendiciones también. Hermano Guillermo. Bendiciones, hermano. Gracias, hermano Lucio. Un abrazo. Ya, Diego. Jaime, gracias. Buenas Hermano noches. Lucio, buenas noches también. Hermana Jaimito. Ita, buenas noches. Hermano Yen, buenas noches. Buenas noches, hermano. Julita Prado. Hilda Plata. Perdónes, ¿dónde está Nancy? Hoy sí te Ah, escondo. muy feo. De cara. Julita, Felipe, hermano Jay, María Gracias, Ordóñez. hermana. Gracias. Ahí estamos seguros. Pedro, Aldair, Sí. Buenas noches, hermano. Doctor Luis y Karim. Jaime. Jaime. Muy bien, hermanos. Que Dios me los bendiga. Y mañana que tengan una linda Navidad. ¡Feliz Navidad. Navidad, amada iglesia! Navidad. ¡Feliz Navidad! Que lo pasen en unión con la familia y que no coman mucho. Ajá. No mucho pavo, tranquilo nomás. Milker, El pavo está Pollito, caro, por si acaso. feliz cumpleaños, Pollito nomás. Nancita. Mañana está de cumpleaños Nancy. Milker, ¿estás con Nancy? Celita, Dios te bendiga. Ahí está Nancy, Nancy, feliz cumpleaños a ti. Vamos a cantar a Nancy, mañana está de cumpleaños. La quinceañera. Quinceañera, wow, estás jovencita. Que Dios te bendiga, Nancita, que pases un feliz cumpleaños, una feliz Navidad en unidad con tu familia. Gracias, hermana. Que Dios derrame bendición abundante en tu vida, Nancy,
hoy y siempre. A seguir adelante siempre sirviendo al Señor, porque ese es el propósito que tenemos nosotros. Pero que el Señor ensanche tu territorio, que seas muy bendecida en todo. Dios te bendiga. Feliz cumpleaños y feliz Navidad también. Gracias. Gracias. ¿Decir unas palabras o ya mañana le llaman Mañana. por teléfono? No, mañana vamos a comer la torta y el pavo. Ah, Dios te bendiga, Karinita, Luis. ahí le caemos. Bendiciones, bendiciones, feliz Navidad, mis hermanos. Con todo, abrazo, bendiciones. Que le bendiga a todos. Feliz Navidad a todos. Un abrazo. Cuidado.